Goenaga Viaux, consignataria de Hacienda. Contáctenos. Comercializadora de carnes Romero Vaca, Sociedad Anónima. Fábrica de Silos San Cayetano. Daniel Blanco y compañía, Sociedad Anónima. Segadora acondicionadora TP SA 2001. Más información en www.tecnologiaperez.com.ar. Muy buenos días, muy buen jueves. Aquí estamos, esto es Realidad Ganadera, por supuesto, con todo el equipo ganadero de Chacra Televisión presentes aquí, como siempre, desde las pasarelas del mercado agroganadero de Cañuelas, listos para arrancar con este programa. Para el día de hoy grabamos algo especial con uno de los pilares fundamentales de la ganadería, de la producción ganadera argentina. Y claro, estoy hablando del feedlot. Y es por eso que estuvimos hablando con un médico veterinario que se dedica especialmente a la sanidad, la recepción y la nutrición en este tipo productivo. También lo hace en recría, pero primordialmente lo hace en feedlot y también da capacitaciones, no solo para el personal, sino que también para los dueños de los campos y, por supuesto, la importancia que esto tiene. Vamos entonces a escuchar al médico veterinario Fernando Gripaldi. Bueno, aquí estamos una vez más, esta vez con un invitado que lo tenemos por Zoom, del otro lado, pero bueno, costó, pero se logró. Logramos dar con Fernando Gripaldi. Él es médico veterinario y se dedica primordialmente a la parte de sanidad, tanto en cría como en feedlot, pero en esta oportunidad yo quise traerlo para charlar un poco sobre el feedlot, ¿no? Buenos días, Fernando. Hola, buenos días, ¿cómo están ustedes? Fernando, quiero arrancar esta charla o esta conversación con vos, que sé que tenés ya mucha experiencia en el rubro, incluso das capacitaciones para profesionales, para ayudar a todo el sector. ¿Cómo arranca un productor con el feedlot? ¿Cómo arranca diciendo, bueno, quiero empezar con el feedlot? ¿Cómo se planifica? Mira, la planificación del feedlot principalmente es la zona donde te vas a ubicar. Tienen que ser zonas de suelos con buen drenaje, tiene que ser zonas donde los insumos que vayas a adquirir para armar una ración los tengas a mano. La mayoría de los campos por ahí que tienen feedlot ya tienen su cosecha de maíz, su cosecha de soja, el maíz le permite dárselo de comer a sus animales o un picado, la soja puede usarse o se puede cambiar. Todo depende, digamos, y hacia qué mercado apuntes. Principalmente, ahí hay alguien que sabe mucho, que dice que muchas veces nos ponemos a pensar en cuál es el mejor ingrediente del feedlot para una ración y pensamos en un montón de cosas, que esto es mejor, que aquello es peor, y nos olvidamos del agua. Entonces, primordial, la calidad del agua, la disponibilidad del agua que vamos a tener en la zona en la que vamos a armar el feedlot. Obviamente, cercanías hacia el asfalto, porque es una continua entrada y salida de insumos y obviamente de productos, en nuestro caso el gordo, y el ingreso de los animales que van a entrar al engorde. Bien, y a la hora de, porque yo me pongo del otro lado y pienso en tal vez productores que dicen, bueno, tengo una recría o ya hago cría en el campo, quiero empezar con el corral, ¿cómo arranco? ¿Qué pienso? Por supuesto, infraestructura y bien esto que decías recién sobre la llegada a la calle, pero ¿cómo arranco a pensar tal vez en las categorías, ¿no? que tengo que manejar y cómo decido y armo esos lotes, imagino, lo más homogéneos posible? Sí, en realidad, digamos, todo depende también del mercado al que vos vayas a apuntar a producir un gordo. Todos sabemos que lo que es provincia de Buenos Aires, quizás Córdoba, sur de Santa Fe, consumen un novillo, una vaquillona más liviana. Si te vas a otras zonas, estás hablando ya de un novillo de 430, 420, 440. Entonces ya la cosa cambia, porque hoy muchos criadores, yo soy de Azul, luego cuando viajo, hoy estoy viviendo en San Luis, ves que hacen el encierra corral con un silo de autoconsumo, 90% de grano, 10% de concentrado con un acostumbramiento, y sale un animalito liviano para lo que es el mercado. Si me tengo que poner a pensar en una estructura para quizás una categoría un poquito más pesada, y ya hay que pensar en cantidad de corrales, tamaño de corrales, desnivel del corral, la manga, el corral de enfermería, los corrales de recepción. Ojo, no siempre lo factible, perdón, no siempre lo ideal va de la mano de lo factible, pero yo siempre digo que no se puede arrancar con 3 corrales y después digo a un cuarto, a un quinto, porque eso nos lleva a hacer algo desordenado. Y acá tiene que estar todo ordenado. Tenemos que prever, por ejemplo, que los caminos de entrada y salida de los animales a los corrales no sea que la misma del mixer.
Entonces, hay muchas cosas que hay que ver. Entonces, en la planificación, yo siempre digo que tiene que ir de la mano, más allá de un asesor veterinario, tiene que ir de la mano de un ingeniero, tiene que ir de la mano de un agrimensor. Pensar que vamos a armar algo que no va a ser para hoy, va a ser para siempre y quizás calcular el número al que nosotros podemos llegar a apuntar. Quizás no para hacerlo todo de un saque, pero sí para ir pensando que si me voy a ampliar, tengo que ver para qué lado me voy a ampliar. Con respecto a quiénes vamos a recibir, tener muy en cuenta cuando recibimos los terneros, a quién y cómo estamos recibiendo. Entonces, ahí arrancamos con lo que es el puntapié inicial de lo que es sanidad y recepción en el fieldo. Nosotros tenemos que la mayoría de los feedlots sean propios o, digamos, hagamos hacienda propia comercial. Supongamos que no hacemos nuestra propia hacienda, sino que es propia porque la compramos. Estamos comprando invernada, estamos recibiendo invernada de nuestros clientes para los feedlots que son, digamos, hotelería, de distintos puntos del país, con más, menos kilómetros de flete, con más, menos días de encierre. Por ejemplo, yo que estoy en zona de monte, tenés que ponerte a pensar que un ternero, antes de salir del campo, se cerró la aguada 3, 4 días antes, se juntó la hacienda en base a la aguada, y Dios quiera que ese ternero suba directamente a un camión y no pase por un remate feria. Porque si no, ahí tenemos un par de días más donde el ternero no está ni bien hidratado ni bien alimentado. Entonces, subió al camión, viajó 10, 12, 13, 14, 6, 7 horas, no importa. Obviamente que mientras más horas de flete tenga, más problemático va a ser para él. Ya entra en una situación de estrés muy grande. Sabemos que el estrés baja las defensas. Encima viene desbastado, viene deshidratado y viene desbastado con lo sólido. Lo que más pierde ese animal en ese desbaste es un desbaste hídrico. Y con ese desbaste de agua pierde mucho macro y microminerales, que son esenciales para que él tenga una respuesta inmune apenas llegó al filo y nosotros queremos vacunarlo. Entonces, en esa recepción, por ahí yo en su momento me armé como un rango de categorías en los cuales están los de riesgo máximo, los de riesgo medio y los de riesgo mínimo. Nunca vamos a recibir una hacienda sin riesgo. ¿Y qué pongo en esa bolsa yo? ¿Qué pongo en esa balanza para poder evaluar la categoría? ¿Cuántos días de flete tienen? La procedencia, el estado, cómo quedó la jaula cuando llegaron. Ahí voy a ver cuánto orinaron, cuánto bostearon, y a partir de ahí empiezo a tomar como un criterio de decir, bueno, a ver, ¿qué hago con esta tropa? ¿Sí? Más allá de que la tropa no venga uniforme, la puedo uniformar después, si soy propietario, si soy hotelero no puedo, la tropa llega como llega y así entra el corral, y así se va. Entonces ahí tenemos bien marcada una cabeza, un cuerpo y una cola engorde. Entonces, en base a eso, yo normalmente siempre digo que el animal tiene que llegar y con lo primero que se tiene que encontrar es con agua fresca y limpia. Esa agua fresca y limpia, si tenemos la posibilidad de agregarle macro y microminerales, que pueden ser a través de una pastilla que se pone en el bebedero, a través de rehidratantes, como esos que toman los deportistas, para no dar marcas, que va bajando, porque va en un bidón arriba y va bajando con el flotante de acuerdo a la hacienda vaya viviendo. ¿Para qué? Para reincorporarle no solamente la pérdida de líquido que tuvo, sino la pérdida de macro y microminerales. Y obviamente ofrecerle un buen rollo de alfalfa de muy buena calidad. ¿Por qué? Porque lo primero que va a sentir él, que lo que estamos ofreciéndole de comida, es lo que ya medianamente conoce que venía comiendo. Ellos no conocen un comedero, salvo que vengan de destete precoz, que está comprobado que el ternero de destete precoz sufre menos ese estrés. Que tenemos dos estrés en ese animal, un estrés psicológico y un estrés, digamos, anatómico, que es preparar todo ese rumen, todo su organismo para decir, ¿y ahora qué voy a comer? Algo todo completamente nuevo. Entonces, cuando nosotros logremos ponernos en la cabeza de ese ternero, miércoles, me subieron un camión, me sacaron de al lado de mi mamá, me hicieron viajar muerto de frío, muerto de calor, capaz, ojalá que no, me hicieron subir a los gritos, me bajaron a los gritos. Entonces yo siempre digo que si arrancamos con la sanidad en sí, tenemos que pensar que si vamos a hacer la sanidad completa, que son 2 dosis de complejo respiratorio, más 2 dosis de complejo clostridial, más un antiparasitario, por ahí esperar a que el animal se estabilice. Pero no solamente se estabilice psicológicamente, sino que también se estabilice nutricionalmente. Si yo a un ternero recién bajado le doy una vacuna, no quiero pecar de exagerado, pero es como que le estuviera dando 5 centímetros de solución fisiológica.
no va a tener con qué responder. Yo espero una respuesta de él, pero no la va a tener. Estresado, inmunosuprimido, deshidratado, no tiene con qué. Mal alimentado o mal nutrido, tampoco tiene con qué armar ese combo de defensa. ¿Sí? Entonces, normalmente mi sugerencia, te repito, lo ideal no va de la mano de lo factible, es esperarlo de acuerdo a la tropa, 4, 3, 4, 5, 6, 7 días. Estando atento, porque la neumonía es el cuco más grande que tenemos en el feedlot y se puede manifestar en cualquier momento y de cualquier manera. Entonces, si yo voy a esperar a hacer la sanidad inicial 3, 4, 5, 7 días, sí, recomendarles a mis recorredores, por eso la capacitación, voy a hacer un poquito de hincapié en eso, por eso capacitarlos es importante, porque tienen que saber qué están viendo. Entonces, estar muy atento con respecto a eso, ¿sí? Bueno, Fernando, me hiciste un pool de todas las preguntas que tenía anotadas, así que quiero ahora sí preguntarte en detalle, ¿no? Cada una de estas temáticas, porque claro, hablaste un poco de todo y me encanta, porque se nota que sabés que lo haces, que te gusta. Y quiero preguntarte de algo puntual que en realidad no tenía anotado, pero que me parece interesante. Vos recién mencionabas que llegan los animales, vienen, entran al corral y uno le tiene que dar agua, prioridad agua. Me ha pasado, y esto es una experiencia personal, me ha pasado de ir a un campo donde habían comprado hacienda, le abrieron el corral, le dieron vía libre para el agua y al otro día 3 animales muertos. ¿Cómo, Bueno, cómo puedo manejar eso? Porque, a ver, uno dice, le doy agua ad libitum, le doy agua, tranquilo, lo que necesita, pero ¿cómo controlo que no tenga ese problema, ¿no? Porque también es un riesgo. bueno, con un operario, ¿sí? Explicándole lo que puede pasar si ese animal viene muy deshidratado y encima con temperaturas altas, lo que le puede pasar al ternero si toma agua por demás. Entonces, ese operario lo ponemos en el corral, a medida que la hacienda va bajando, ¿sí? Ve que toman, afuera, ve que toman, afuera. De otra manera, es imposible controlar porque encima los dominantes van a bajar primero, el recesivo va a quedar y el dominante va a tomar el agua de él y del que viene atrás. Entonces, ¿cómo se evita? Con cuidados. ¿Sí? Esa es la manera que se puede evitar. Y descanso. El animal tiene que llegar y descansar, tiene que llegar y relajarse, tiene que llegar e hidratarse. No logramos absolutamente nada y de la mano de esto viene lo que charlábamos al principio, el tema del bienestar, el tema de que el animal viene estresado, con el estrés se convive, no hay estrés cero. Lo que hay que tratar es bajar la consecuencia de ese estrés. Ya sabemos que está, tenemos que tratar de bajar las consecuencias que nos genera. Bueno, bien, esa era otra de las preguntas que te quería hacer ahora, ¿no? Porque sabemos que los animales se estresan ya de por sí, por esto que mencionabas vos recién, lo sacan de la madre, lo suben a un tráiler o a un camión al que nunca se subieron, depende de la categoría por supuesto, pero obviamente se estresan. ¿Cómo lidio yo con esto? Obviamente siempre es importante esta capacitación, pero bueno, si te pido 2, 3 tips o claves a tener en cuenta para el manejo de la hacienda y tratar de evitar que este estrés sea potencial, ¿no? O tratar de reducirlo al mínimo. Mirá, no perro, no gritos, no golpe. Sí bandera, sí paciencia. Yo siempre digo que el bienestar animal no solamente es pensando en él, sino es pensando en la gente que va a trabajar también y pensando en el resultado de ese trabajo. Si yo no trabajo en forma, por eso yo siempre cuando doy las charlas hablo de 2 renglones, por no decir 2 palabras, porque son más de 2 palabras. Uno es hacerlo fácil, y la otra es hacerlo fácil. Hacerlo fácil Sí, es es el verdad. facilismo, que el facilismo no nos va a llevar a un buen resultado. Y el hacerlo fácil nos va a permitir trabajar con planificación, con tranquilidad, con bienestar. Además, sabemos que las vacunas no cubren el 80%, no cubren el 100% de la población. Si encima trabajamos mal, ese porcentaje lo bajamos. Y de ese 80% que dicen los laboratorios que cubrimos, no todo ese 80% queda cubierto, inclusive en un 100%. Si nosotros no trabajamos con tranquilidad, primero, no logramos un trabajo eficiente y corremos riesgos, no solamente el animal del accidente, sino nosotros también. Y cuando hablo de nosotros, yo me pongo en el lugar, así como me pongo en el lugar del ternero cuando llega, me pongo en el lugar del operario. Otro tips, no trabajar en la manga los días de lluvia, los días de barro.
Inclusive acá en la zona del semiárido, los días de viento, el animal se pone sonso cuando hay mucho viento. Entonces, yo sé, y repito, lo ideal no va de la mano de lo factible, pero hay que tratar de adecuar de eso. Y la planificación. Planificar qué trabajo voy a hacer, con qué gente voy a contar, cuánta hacienda voy a tratar, cuánta hacienda va a pasar por la manga. Entonces, a partir de ahí sé que necesito 2, 3 operarios, arrancar a tal hora para terminar a tal otra. O sea, hay un montón de cosas que hacen al combo de no solamente capacitar al junior o al operario. Muchas veces hay que capacitar al productor, que es el que a veces nos cuesta que más entienda ciertas cosas. Bueno, qué importante esto que estás mencionando recién, ¿no? Porque charlábamos sobre que vos haces capacitaciones y a veces uno dice, bueno, el dueño del campo manda tal vez a los 2, 3 peones que tiene, los manda a capacitarse, pero después, al fin y al cabo, el que toma las decisiones es el dueño del campo. Y si él tampoco está capacitado, también hay una ida y vuelta, ¿o no? Obviamente, es más, yo además de la sanidad me dedico a nutrición, a entiendo también, y hay un viejo dicho que dice que hay 4 raciones. La que formula el nutricionista, la que permite armar el dueño, la que prepara el mixero y la que va a recibir el animal en el comedero. Lo importante entre que la primera y la cuarta haya la menor cantidad de diferencias posible. Justamente la capacitación al productor muchas veces es indispensable, pero ojo, tirándole números. Un número calla 1000 palabras. Entonces, cuando vos le tocás la billetera y le explicás que si le tocás la billetera de esta manera, su beneficio, no solamente que va a ganar más plata, sino lo que va a dejar de perder, es fundamental. Es fundamental. Hoy, si vos te pones a pensar, una sanidad en feedlot vale 1 kilo de chirola de ternero, completa. Pero Bueno, no logran entender que la sanidad no es un gasto, es una inversión. Hasta aquí la primera parte de la conversación con Fernando, más que interesante la charla con él, pero esto siguió, pero de momento nos vamos a ir a una pausa muy cortita y continuamos. Goenaga Viaux, consignataria de Hacienda. Contáctenos. Comercializadora de carne Romero Vaca. Venta de carne envasada al vacío. Atención a restaurantes y comedores. Envíos a todo el país. Ofrecemos servicio de faena a productores y matarifes. Teléfono 11 64 08 2412. Daniel Blanco y compañía Sociedad Anónima, una empresa que siempre apuesta al futuro. Pensá en blanco. Sumate al equipo. Matías, 11 56 29 11 08. Máximo, 11 32 86 26 73. Segadora acondicionadora TP ICA 2001. La segadora acondicionadora TP ICA 2001 permite cortar hoy y enfardar mañana. El corte limpio asegura un rápido rebrote. Así gana un corteo más por campaña. Más información en www.tecnologiaperez.com.ar o a los teléfonos 022 73 44 22 14 o 44 22 15. Fábrica de Silos San Cayetano. Los más fuertes del mercado. Silos San Cayetano. Pesan y duran 3 veces más. Stock permanente para entrega inmediata. Contáctenos. La revancha de la ganadería es la revancha de un país productivo. Con precios históricos y un mundo que demanda nuestra carne, llega el momento de decidir el camino. Rosgan presenta el 4º Congreso Federal Ganadero, la revancha de la ganadería. 13 de noviembre, Bolsa de Comercio de Rosario. Inscripción sin cargo pero cupos limitados. Reserva el tuyo inscribiéndote ya en congresofederalganadero.com.ar. Estamos de vuelta y entonces ahora sí seguimos con la conversación con Fernando Gripaldi, médico veterinario, y en este caso charlando, como les anticipaba recién al principio del programa, sobre sanidad, feedlot, recepción en los corrales y cuáles son también los puntos clave a tener en cuenta.
Qué importante, ¿no? Esto de lo que estábamos hablando y las precauciones que uno tiene que tener a la hora de contemplar, ¿no? La sanidad, que es en realidad para lo que yo te contacté, si bien vos decías recién que también te dedicabas a la nutrición, además de la sanidad, las capacitaciones y demás, la sanidad, qué importante y es algo que abarca a toda la producción. No es algo que yo lo hago ahora, me va a beneficiar ahora y es algo que va de principio a fin. ¿Cuáles son los riesgos en el caso de no aplicar una buena sanidad en el corral, Fernando? Mira, muchas veces se apunta solamente a la mortandad, pero muchas veces, es más, muchas veces no, se pierde mucho más porque la performance de ese animal que vos querés engordar no es la óptima. Entonces, si vos te pones a pensar que en vez de ganar, para poner un número redondo, 1 kilo, gana 850 gramos en un corral de 100 bichos por 30 días, por el tiempo que dure ese engorde, que puede ser, si entra con 180 y lo sacás con 410, 420, son 10 meses, esa cuenta es mucho más alta que los animales que se te pueden llegar a morir. Entonces, Bien. a veces apuntamos a decir, se me murieron 3, sí, bárbaro, 3, pero tenés 50 que están ganando 150 gramos menos. Y es mucho más plata eso que los 3 que se te murieron. Entonces, no es solamente pensar en que prevengo o evito la mortandad. No, estoy tratando de prevenir, de no perder plata. El filo siempre tuvo el número muy ajustado. El filotero no se puede dar el lujo de perder nada. Yo lo digo así, suena horrible, pero no se puede dar el lujo de perder nada, nada. Porque si encima que está en pérdida sigue perdiendo, peor todavía para él, ¿no? Obviamente. Bueno, y ahora que mencionaste eso, quiero preguntártelo y ya vamos a dar un pequeño cierre a esta nota. ¿Cómo está el feedlot hoy? ¿Qué dicen los feedloteros? ¿Es un buen momento? ¿No es un buen momento? ¿Están invirtiendo? Mirá, cuando es un buen momento, aumenta la invernada. Como ahora, por ejemplo. Yo sé que, mirá, muchos de los fieldos grandes, los comerciales, están, creo que, llenos o relativamente completos, porque los supermercados, los abastos grandes, son los que tienen la hacienda ahí porque armaron toda la cadena. Claro. Ahora, el filotero que engorda la hacienda propia, que compró una invernada hoy a 4.500 pesos un ternero, 4.800 pesos un ternero, y está vendiendo el gordo, ahí está complicado. Pero ¿qué pasa? Es lo que yo siempre digo, si me permitís, Yael. Esto no es una fábrica de colchones. El colchón deja de valer plata, desenchufo las máquinas, le digo a mis muchachos, cóbrense, capaz de acá a 3 meses lo llamo. No, esto no. Esto es un ciclo biológico que no se puede cortar. El maíz, no lo cosecho, si total no vale. No podés no cosecharlo. Claro. No podés restringir a un animal en su alimentación para decir, y espero un mes a ver qué pasa. Porque esa restricción y volverlo a engordar otra vez es perder más plata que la que se lo hubiera vendido barato, por llamarlo de alguna manera. Entonces, es toda una cadena que por ahí, bueno, o sea, yo imagino que esto lo ve gente del campo, pero a la gente que no es del campo le cuesta entender esta cosa. Yo siempre pongo el ejemplo de la fábrica de colchones. No me preguntes por qué una fábrica de colchones, pero se me ocurrió siempre una fábrica de colchones. Bueno, pero eso es un buen ejemplo porque va a algo concreto, ¿no? Son ciclos, no solo biológicos, sino que son ciclos largos por lo general. A ver, llegar a un ternero, llegar a un novillo de 400 kilos, implica que tuvo una madre que tuvo que desarrollarse, llegar a la etapa reproductiva, estar con el Exacto. toro, o por inseminación. O sea, son muchos años que implican la llegada a ese ternero o novillo. Entonces, es algo importante a tener en cuenta porque claro, no depende de un momento en particular y ahí entra la gran disyuntiva y el gran conflicto con la planificación o la proyección de la Argentina respecto al campo, ¿no? Sí, justamente. Por eso te digo, o sea, hoy bienvenido sea para el criador, porque obviamente hoy su producto vale, pero le pega el cachetazo firme al engordador. Se lo pega firme. Pero bueno, a veces para uno, otras veces para otro. Bueno, Fernando, ahora sí quiero agradecerte. Muchas gracias por sumarte con nosotros, por transmitirnos todo tu conocimiento. Nos queda mucho por charlar. Yo sé que sí, que con vos puede estar un largo rato, por supuesto, hablando de muchos temas. Pero bueno, nada, ahora sí se nos va acabando el tiempo. Te agradezco nuevamente por estar acá con nosotros. A ustedes, y bueno, si da para otra oportunidad de poder seguir charlando, con todo gusto.
Hemos llegado al final del programa. Un placer, como siempre les digo, acompañarlos desde el primer mate de la mañana. Aquí todo el equipo ganadero se despide. Les deseo que tengan un muy buen jueves y nos vemos la próxima. Goenaga Viaux, consignataria de Hacienda. Contáctenos. Comercializadora de carnes Romero Vaca, Sociedad Anónima. Fábrica de Silos San Cayetano. Daniel Blanco y compañía, Sociedad Anónima. Segadora acondicionadora TP SA 2001. Más información en www.tecnologiaperez.com.ar.